Ahora, nos piden la medida de este ángulo, el ángulo A, E y D. ¿Cómo hallamos eso? Bueno, primero tenemos que mirar que esos tres ángulos son ángulos inscritos porque su vértice está en la circunferencia. Bien, y una propiedad de los ángulos inscritos es que dice, cuando en una circunferencia hay varios ángulos inscritos que abarcan el mismo arco, el arco es esto de acá, como a donde llegan los puntos en la circunferencia, lo que está acá en el círculo, como en física S. Bien, entonces, ángulos inscritos que abarcan el mismo arco son iguales, por lo tanto, podemos ver que este ángulo A, E y D llegan a los mismos puntos B y el punto C. Entonces todos tienen el mismo arco BC. Todos tienen el mismo arco BC. Por lo tanto, según esa propiedad, estos tres ángulos son iguales. Ok, listo. Y si queremos hallar la medida de estos ángulos, tienen que darnos la medida del arco, y la medida de los ángulos, como son todos iguales, va a ser la mitad del arco. Entonces, si el arco es 50, la medida, por ejemplo, 50 grados, la medida de cada uno de los ángulos va a ser 25, 25 y 25, porque es la mitad. Bien, ahora el 3. Bien, tenemos esta figura y nos piden hallar información desconocida. Dice, si la medida de AD está acá, el arco AD es igual a 100, si la medida de AD es igual a 100 grados, o sea que esto de aquí acá tiene 100 grados, entonces hallar el ángulo B y el ángulo C. Ahí nos piden hallar estos dos ángulos diciéndonos que la medida del arco AD son 100 grados. Bien, como podemos ver, estos también, como en ese caso allá, son ángulos inscritos, tienen su vértice en la circunferencia. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales, porque es igual al punto anterior. Abarcan el mismo arco, entonces por lo tanto los ángulos inscritos son iguales, porque el ángulo B llega a AD, a A y a D, y el ángulo C llega a A y a D, por lo tanto tienen el mismo arco. Bien, entonces son iguales. Ahora tenemos que hallar el valor de uno de los dos, porque los dos son iguales. Y una propiedad de los ángulos inscritos nos dice, el valor del ángulo inscrito va a ser la mitad del arco que subtiende o el arco que abarca. Entonces, si el arco que abarca estos ángulos es 100, la medida de estos dos va a ser la mitad de 100. ¿Y cuánto es la mitad de 100? 50. O sea que la medida de esos dos ángulos es 50 grados. Muy bien. Esa es hay que aprenderse las propiedades. Listo, la B. Si la medida del ángulo C, es 35, nos dice que ese es 35, entonces hallar la medida de el ángulo B y del arco AD. Bueno, a ver, en esta lo que hay que hacer es como el proceso inverso. Ahorita dijimos que la propiedad es que el valor del ángulo inscrito va a ser la mitad del arco que subtiende. Entonces, si nos dan el ángulo, el valor del arco va a ser el doble, ¿sí o no? Listo, entonces 35 lo multiplicamos por 2 porque es el doble para saber la medida del arco. 35 por 2, ¿cuánto es? 70. Entonces este arco va a ser 70 grados. Bien, entonces ya hallamos la medida del arco. Y la medida del ángulo B. La medida del ángulo B va a ser la misma porque estos dos son ángulos iguales, 35 y 35, porque abarcan el mismo arco en la circunferencia, como dijimos ahorita. Bien, ahora la C. La C dice, si la medida del ángulo D, nos están dando esta acá,
si la medida del ángulo D es 26 grados, entonces hallar la medida del ángulo A, ahí dice el ángulo D, pero pues es el ángulo A, la medida del ángulo A y del arco BC. Hallar la medida del ángulo A y arco BC. Bien, también es muy sencillo. Nos dan que este de aquí es 26 grados, entonces de una vez sabemos que el ángulo de acá también va a ser 26. ¿Por qué? Porque es como lo contrario de estos dos. Es lo mismo de estos dos, sino que a este lado de acá de la circunferencia. Porque vemos que el ángulo D llega al punto B y al punto C, por tanto tiene este arco. Y el ángulo A llega al punto B y al punto C, por tanto tiene el mismo arco que el ángulo D. Entonces, según la propiedad, estos dos ángulos van a ser iguales. Y si este es 26, este también va a ser 26. Bien. Ahora nos piden la medida de BC, del arco. Como hicimos ahorita, el ángulo es 26, entonces el arco va a ser el doble del ángulo. Entonces 26 por 2 es igual a 52 grados. O sea que este arco de acá va a ser 52 grados. Bien, y ese es el punto 3. Listo, ahora el punto 4. El punto 4 dice, determina las medidas de los datos que se indican en cada caso. Si el arco CB, aquí, es igual a 90 grados y CD, o sea, aquí, sino que bueno, no se ve bien, es igual a 30 grados, allá el ángulo BS y el ángulo DFB. Bien, es muy sencillo. Lo que debemos saber es que estos dos ángulos son ángulos exteriores. Entonces, tienen propiedades diferentes a estos ángulos que son inscritos. Lo que hay que hacer, primero vamos a hallar el ángulo BS. Tenemos que saber que el arco de ese ángulo es 90 grados, porque pasa por aquí, sino que esta línea es tangencial, entonces solamente toca la circunferencia en un punto. Bien, entonces el arco es 30. Y una propiedad de los ángulos exteriores es que hay que restar el arco menos lo que ocupan aquí, lo que ocupan en el espacio antes del arco. Dice, la medida de un ángulo exterior corresponde a la medida de la diferencia de la medida de los arcos interceptados. Aquí los dos arcos del ángulo E son este de aquí, el arco DC y el arco CB, por lo que hay que restar el más grande con el más chiquito para saber la medida del ángulo E. Entonces, hay que restar el más grande con el más chiquito y dividirlo entre dos. Sí, hay que restar el ángulo más grande con el más chiquito y dividirlo entre dos. Bien, entonces tenemos que el arco más grande son 90 grados. Entonces son 90 grados y el otro son 30 grados, menos 30 grados. Se resta eso y se divide entre dos para saber la medida de este ángulo. Entonces la medida del ángulo BEC, 90 menos 30, 60 grados. Y 60 entre 2 es da 30 grados. Entonces la medida de ese ángulo va a ser 30 grados, la medida del ángulo E. Bien, ahora hay que hallar la medida del ángulo F. Bien, para hallar la medida del ángulo F es un poco más complicado, un poco más largo, porque lo que hay que hacer es restar y pues no se ve bien en las gráficas en el taller, entonces bueno, vamos a realizarlo. Son la diferencia de las dos medidas, ¿no? Entre dos. Entonces ya tenemos una medida, el arco pequeño, que es 90 grados, C hasta B. Pero hay que hallar el arco de este de acá, el arco grande. Como hicimos acá, este es el arco pequeño y el arco grande. Bien, entonces vamos a ver si nos da de dos maneras.
vamos a ver. Listo, entonces sabemos que la circunferencia total de un círculo son 360 grados. Listo, son 360 grados. Ya tenemos 90, pero hay que hallar aquí hasta aquí y ya hay 30 de intermedio. Entonces lo que hay que hacer es a 360 restarle 30 para hallar la medida de aquí hasta aquí. Perdón, a 360 restarle 30 y 90. Y 9 más 3, 10, 11, 12 son 120 grados. O sea que en total aquí son 120 grados. Y 360 menos 120 son 360. 360 menos 120 son 0, 6 menos 2, 4, 3 menos 1, 2, 240. O sea que esto de acá son 240 grados. Entonces ya tenemos el grande y el pequeño, 240 y 90 grados. Ahora realizamos lo mismo. La medida del ángulo F es igual a 240 grados menos 90 grados y eso entre 2. 240 menos 90. 0 menos 0, 0, se presta 1 acá, queda el 2 en 1, 14 menos 9, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 150. Entonces 240 menos 90 da 150. Y 150 entre 2, ¿cuánto es? 75. Entonces la medida del ángulo F va a ser igual a 75 grados. Porque tomamos el ángulo grande y lo restamos al ángulo chiquito. Bien. Ese es el punto 4. Ahora, el punto 5. El punto 5 dice, si el arco AB es igual a 90 grados, acá, es igual a 90 grados, y el arco CD de aquí a aquí es igual a 60 grados, determine las medidas del ángulo F, de acá, y el ángulo A. Bien, aquí debemos mirar que este ángulo, el ángulo F, es un ángulo exterior como estos de acá, y este es un ángulo inscrito. Vamos a hallar cada uno. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hallar primero el ángulo exterior. Lo que hay que hacer es, como hicimos acá, restar el 90 con el 60, porque hay que restar la medida del arco más grande o del arco de acá con el arco más chiquito, porque él pasa por el punto C, D, A y B. Entonces se forman aquí estos dos arcos. Hay que restar este con este y dividirlo entre 2 para hallar la medida de F o de cualquier ángulo exterior. Entonces 90 grados menos 60 grados dividido entre 2 es igual al ángulo F. O sea que el ángulo F es igual a 90 menos 60 da 30. Y 30 grados entre 2 es igual a 15 grados. O sea que este acá va a ser 15 grados. Bien, 15 grados. Ok. Listo. Ahora hay que hallar la medida del ángulo A. Sabemos que es un ángulo inscrito. Entonces, recordemos que la medida del ángulo inscrito va a ser la mitad del arco que abarca. Y si el arco que abarca es 60, son 60 aquí, entonces la medida es la mitad de 60, o sea 30 grados. Y listo, ese es el punto 5. Ahora el punto 6. Dice, si el arco menor, o sea el arco de aquí a acá, es el arco menor AB, es igual a 80 grados, si la medida de aquí a aquí son 80 grados, y el arco mayor, dándole toda la vuelta, es igual a 280, hallar la medida del ángulo ACB. Bien, también es fácil porque es lo que hemos venido trabajando. Hay que restar el ángulo grande en ángulos exteriores. Restar el ángulo grande, el arco grande con el arco chiquito y dividirlo entre 2. Recuerden eso siempre.